que en este caso tenemos el gusto, el honor de tener a Eduardo Ledesma. Él es periodista, es subdirector del diario El Litoral, como les contábamos, colabora también en el diario La Nación. Acaba de sacar su 5º libro, que también nos puede contar un poquito. Aparte de otros haceres, porque sabemos que el periodismo y la escritura no tiene como mucho, es difícil limitar. Y bueno, queríamos que nos contara un poco cómo, ahora vamos a abrir un poco a que nos narre un poco desde su rol. Nosotros trabajamos mucho a lo largo de la cursada con los temas de agenda, con esto de ver cómo la carrera es federal y estamos todos distribuidos en distintas provincias. Yo estoy en Río Negro, hay personas de todo el país, incluso María está en Salta, entonces la idea era que pudieran como compartir un poco esto, ¿no? De cómo se tratan los temas de agenda, cómo se impone un tema, pero más que nada, Eduardo, para empezar, preguntarte, ¿no? ¿Cómo vos desde tu lugar estás trabajando hoy en día y por ahí cómo es esto de lo federal y lo nacional? Pensamos que eras como una figura clave también porque estás como narrando mucho el territorio y a la vez también nacionalizando, ¿no? Haciendo ese puente. Pero muchas veces en las provincias nos sentimos que nos quedamos a veces como que hay que pelear la agenda, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, bueno, buenas tardes, gracias Violeta, gracias a todos. A mí me gustaría saber quiénes son, digamos, a quién le estoy hablando yo, qué nivel es, de qué estamos hablando para más o menos acomodar a ver cuántas malas palabras puedo decir. No, eso, ¿a quién le estoy hablando? ¿Son estudiantes de qué, digamos? Son todos estudiantes de la carrera de periodismo a distancia de ETHER. Ok. Entiendo que están casi todos ya en el 2.º año. No sé si hay algunos que estén, eh, no sé, en primero o en segundo, pero bueno, Ok. ya vienen atravesando mucho, tienen mucha práctica y si bien tienen la carrera a distancia, eh, hacen trabajos de radio, de redacción, tienen como mucha práctica, ¿no? Se caracteriza mucho la carrera por la práctica. Pero no sé si ustedes quieren contar un poquito, chicos, chicas. Bueno, a ver, alguien tiene que romper el hielo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, profe, hola, compas, un gusto. Bueno, yo en mi caso soy actriz y trabajo en producción de teatro, soy gestora cultural hace 30 años. Hace 10 que trabajo en Fundación Sagay, coordinando la agenda cultural. Bueno, eso, como para saber un poquito ahí y tener un intercambio. Está bien, está bien. Bueno, con Violeta nosotros coincidimos en una diplomatura también de escritura narrativa, y había como de todo, ¿no? Un crisol de gente, de profesionales incluso de otras áreas del hacer y del saber, y que bueno, que tiene ganas de escribir, digamos, ¿no? Y busca como esas herramientas y qué sé yo, que está bueno. Eh, bueno, lo que plantea Violeta es como la madre de todas las batallas cuando estamos en el interior, digamos, ¿no? O sea, es eh, quién es el dueño de la División Internacional del Trabajo que dice que nosotros tenemos que dedicarnos a cuestiones relacionadas con el realismo mágico, digamos, el territorio y los escándalos, ¿no? Y que la agenda más seria, entre comillas, solo se puede tocar desde Buenos Aires, incluso la agenda internacional, digamos, ¿no? La agenda internacional es como, eh, vendría a ser como una especie de pecado si vos disputás una agenda que le corresponde a los que están más cerca del centro. Es compleja la situación porque el país está armado un poco así, y otro poco porque también, digamos, nosotros dejamos hacer eso, ¿no? Nos cuesta más, los contextos de producción son bastante complejos, entonces es como difícil dar esa pelea, no imposible, es difícil, y entonces por ahí no la damos directamente, ¿no?
entonces, lo que vemos a diario, lo que ven todos ustedes, si acá hay una representación más o menos federal, no tengo por qué explicarles yo que hay una sobrerepresentación del AMBA en las agendas, en las miradas, y bueno, y eso determina un montón de cosas que a todos les debe pasar, digamos. Nosotros que trabajamos además con editores porteños, y muchos porteños céntricos, además, es bastante difícil que te piden cosas que si vos mirás un mapa no le podés pedir a nadie. ¿No? O sea, un poco pasa por ahí también. Y entonces la cuestión es si les interesa incluso entender otro tipo de realidades, entender que pasan otras cosas en el interior y qué sé yo, y también cómo somos y cómo nos movemos y también el respeto por nuestras idiosincrasias, etcétera. O sea, este país es muy grande, muy diverso, y cuando vos tenés una mirada que obtura esa diversidad, ese territorio, es bastante complicado, porque se tiende a la simplificación, y en esa simplificación se cae en errores graves, digamos, ¿no? Graves. Yo puedo poner un ejemplo local porque sé que todo el mundo sabe lo que hablo cuando hablo del caso Logan, por ejemplo, ¿no? Fue un festival de barbaridades en cadena nacional 24/7, digamos, ¿no? Y además en cadena nacional, y esa cadena nacional cuestionando el rol de los medios locales, porque por supuesto nosotros decíamos otra cosa que no tenía nada que ver con todas las barbaridades que se vendió que se vendió en el momento en el que rendía ese tema, y que por supuesto después se desarmó, con el tiempo se desarmó, pero bueno, ahí también tenemos otro asunto que es cuánto tiempo lleva generar una agenda en base a falsa noticia o lo que sea, y cuánto tiempo lleva desarmarla, ¿no? Y si le interesa a la gente también que se desarme. O sea, hoy estamos en ese proceso también complejo de que estamos compitiendo contra ese flagelo, digamos, de las noticias falsas, del click, del prime time de la tele, que además la tele, como tiene muchos problemas de audiencia, entonces también está haciendo como cualquier cosa, digamos, ¿no? Es muy notorio eso. Y entonces tenemos que pelear. Tenemos que pelear en absoluta desventaja, me parece, porque a nosotros acá, con ese tema en particular, lleva tiempo. El tiempo va acomodando, no acomoda del todo todavía, pero a nosotros directamente la gente, llegó un momento que a nosotros, digo, a los periodistas correntinos en particular, la gente como que no les creía, por más que le estábamos diciendo alguna cosa con la evidencia, mostrándole la evidencia, porque en la tele, América o TN o Crónica, te estaban diciendo todo lo contrario. Al día de hoy siguen diciendo, digamos, cosas que no tienen nada que ver, y que se metió la política local, el contexto también en el que se dio, es un contexto que es difícil de explicar, no es tan difícil de entender, es difícil nomás de explicar, que es que Corrientes y Santiago del Estero son dos provincias que el año que viene eligen gobernador, porque tenemos un proceso cambiado en relación con la nación, con el resto de las provincias. Entonces acá se jugaron también otras cuestiones, más allá de la tragedia. Yo no estoy diciendo una cosa por otra. La tragedia sigue, es una lástima, pero ahí se metieron una cantidad de cuestiones que encarajinaron la cosa, al punto que hoy la Policía Federal se retiró, la justicia no puede imputar todavía. Decía, hay una cantidad de cuestiones que hacen que eso haya sido un mamarracho, y muy probablemente, si esto sigue así por un poco más de tiempo, vuelva la causa a la provincia. ¿Y qué vamos a decir ahí? En realidad la provincia fue la que entregó la causa con los detenidos, después ya poco más se hizo
con la causa en el Estado federal, etcétera. Bueno, no voy a abundar en el tema porque es un tema, pero a lo que voy es, bueno, hay un hecho desgraciado y a partir de ahí se monta una montaña que le interesa a algunos, que le sirve a otros, que hay intereses que se mezclan y bueno, y ahí después tenés que pelear con qué es verdad y qué no, y con la gente que no te cree en función de que le es más cómodo el espectáculo. Entonces, esa es más o menos la situación en la que nosotros estamos trabajando hoy. Y bueno, y después disputar agenda es otro asunto, insisto, porque en este caso, esto era lo que quería decir, porque lo de Violeta es clave ahí. En los primeros días, en los primeros momentos del caso, el tratamiento era como poco más que los medios porteños venían a descubrirnos, ¿no? Que la provincia de Corrientes tenía que ser descubierta por colonizadores y en ese extrañamiento, digamos, se burlaban de, bueno, la cosmovisión de la abuela de Loan, de gente que vive en el medio del monte, en el medio del campo, que tiene una cosmovisión, bueno, y se burlaba, es como no entender, pero podés no entender, digamos, podés no saber, de ahí a faltar el respeto en una cobertura, o sea, esas cosas, bueno, eso está mal, digamos, está mal siempre, porque, qué sé yo me voy a Bariloche mismo, digamos, ¿no? Ya que está Violeta ahí, y mínimamente tengo que entender qué es el reclamo mapuche, qué son los mapuches, qué significan, y no, qué sé yo, reírme porque, no sé, porque las doñas usan pañuelo, o porque no sé qué, digamos, ¿no? Desde el desconocimiento, desde el prejuicio, o desde vaya uno a saber qué, digamos, ¿no? Pero bueno, eso. Y así como eso, cosas como, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Pelear también con editores que muchas veces no salieron del AMBA, porque estar en Buenos Aires tampoco te garantiza nada, ¿no? O sea, nosotros tenemos que perder también esa cuestión de vernos chiquitos porque somos de las provincias, y a veces en las provincias hay mucho más sentido común, además de mucho más preparación, que gente que circunstancialmente está editando en un medio que, digamos, más grande o porteño, digamos, y que demanda trabajo del interior, pero no necesariamente eso te garantiza nada. De hecho, te muestran sistemáticamente que un poco y nada conocen de lo que, aún los editores de interior, ¿no? Porque vos decís, bueno, tenés un editor de política, bueno, no mira los mapas. Pero un editor de interior, este es un detalle que yo siempre cuento para graficar esto que estoy diciendo. En la época de la pandemia fuerte, el país tenía una sola entrada terrestre para el comercio internacional, que era el puente de Paso de los Libres, que comunica con Brasil. El puente de Paso de los Libres es Corrientes Uruguayana, Paso de los Libres Uruguayana, y era el único paso terrestre habilitado para hacer comercio con el mundo. Digamos, ahí hay un gran complejo de carga, entonces acumulaba todo ahí. Todo el negocio terrestre por este lado entraba por ahí. Entonces era como... Paso de los Libres queda de Corrientes Capital, donde yo estoy, queda más o menos 400 y pico, casi 500 kilómetros. O sea, es más fácil que un porteño que está ahí en Martínez, qué sé yo, no sé dónde están, vaya a Paso de los Libres, le queda más cerca que vaya yo, digamos, ¿no? Y te piden cosas como, bueno, vos fíjate si podés hacer una nota porque está habiendo un conflicto en este momento en el puente de Paso de los Libres. O sea, imagínense lo que están pidiendo, digamos, ¿no? Por el solo hecho de estar en Corrientes, es como que tenés que cubrir toda una provincia que es enorme, digamos, como todas las provincias de Argentina, digamos, no es que, es más, de Corrientes no es la más grande tampoco, si vamos al caso. Y así muchas cosas. O por ejemplo, otra que es genial, y con esto una vez un editor me pide que haga una nota porque hay un escándalo, porque alguien
mató un yaguareté. Acá, por supuesto, eso está prohibido. Nosotros estamos en un proceso de reintroducción de la especie por el IBERA y todo ese proceso de reintroducción de especies. El bicho lo mataron en Bolivia, digamos, ¿no? O sea, pero el yaguareté para ese editor era corriente. No se preguntó que este bicho, pues, esas cosas. A mí me da mucha bronca, pero bueno, me da mucha bronca y bueno, pero tampoco me quedo en el lamento, ¿no? Y para cerrar esa pregunta es, bueno, la agenda, nosotros tenemos que pelearla a la agenda, no puede ser que nosotros seamos la agenda de la pobreza, porque esa otra estigma que tengo yo, digamos que cubro Corrientes y Chaco, pobre, listo. Cada vez que el INDEC mete un índice, yo tengo trabajo. Y no, bueno, trato, o sea, voy a hacer el trabajo, ¿no? Bueno, sí, porque somos pobres. De hecho, está el índice, no por nada. Pero no somos solo eso. No somos solo eso. Entonces, buscar la vuelta de contar. Sí, pero también esto. El otro día vino una colega, que es una colega más en Rihanna, que anda, no es que se quedó en un pueblo, digamos, ¿no? Y vino en avión, nosotros compartimos, Corrientes y Chaco comparte aeropuertos, no es que comparte, cada uno tenemos los aeropuertos, pero los vuelos es indistinto. Si vos tenés que venir a la zona, tranquilamente podés bajar en Resistencia o podés bajar en Corrientes, porque después son 20 minutos para estar en una de las dos ciudades, entonces podés usar cualquiera de los dos aeropuertos. De hecho, yo mañana voy a Bariloche y salgo por Resistencia, no por Corrientes, pese a que yo vivo frente al aeropuerto de Corrientes. Bueno, la cuestión es que bajó en Resistencia, venía para Corrientes, y claro, vio dos ciudades que están unidas prácticamente, como Santa Fe, digamos, dos ciudades que están unidas, porque los divide el río, pero al mismo tiempo los une el puente, que son dos ciudades grandes que tienen edificios, hay luz, vive gente. Y claro, se extrañaba porque, bueno, claro, la representación que tienen las provincias y sobre todo el Chaco es esa de la provincia pobre, donde no hay más que tobas, digamos, ¿no? Y fíjense porque hay un latiguillo que anda dando vueltas, nosotros tenemos que pelear todo el tiempo, es decir, cualquier cosa que haga el gobierno o que le saca la plata a alguien el gobierno es para el arroz de los chicos pobres del Chaco, ¿no? Habrán escuchado eso. O sea, todo es para arroz, comida o harina para los chicos pobres del Chaco. Bueno, eso, más que ayudarnos, nos estigmatiza y además nos estigmatiza de la peor manera, digamos, porque eso no es así. El Chaco también es la ciudad de las esculturas. Acá se hace una bienal de escultura de las más importantes del país. Acá hay una réplica del David que no hay en Argentina, digamos, ¿no? Y así sucesivamente, Corrientes, los sur, también hay pobres, pero no es solo eso, ¿no? Eduardo, qué interesante que justo tener tu figura hoy y también pensaba en esta materia que justo, bueno, dos de los trabajos que se hicieron y que hicieron los chicos y las chicas fue justamente hacer un trabajo de seguimiento de cómo los medios nacionales y los provinciales trataban determinados temas y también ver eso, ¿no? Los dos trabajos tenían que ver con el tema agenda, pero comparando y viendo también cómo muchos diarios locales también es a la inversa, así como vos contás de, ¿no? Como no se toma lo de las provincias, también muchas veces las provincias terminan incurriendo en esto, las provincias, no quiero generalizar, pero muchos medios locales, por lo menos en Bariloche pasa mucho, que replican las noticias que figuran en los grandes medios, ¿no? También, entonces, es muy difícil encontrar que cuenten lo que sucede. A veces leemos cosas locales, las tenemos que buscar en diarios nacionales y a veces lo local replica constante, es como que se arma un bucle ahí. Y bueno, también últimamente con esto de la reducción, por ejemplo, antes que por lo menos había espacios como Radio Nacional, que hasta con la tonada de los lugares, bueno, hoy en día, por lo menos en todo lo que es la región Bariloche y alrededores, toda la mañana se transmite lo que está pasando en la 9 de julio, ¿no? Entonces eso también es, bueno, vamos como ahí disputando. Pero bueno, no quiero ocupar tanto el espacio y ahí Maitena tenía una pregunta y después María también ahí, si vos querés.
a mí me apasionan estos temas, yo puedo ponerme a hablar y no, es que es muy interesante. De hecho, eso, ¿qué nos importa a nosotros si hay un choque en la 9 de julio? A las 9 de la mañana cuando tenemos nuestros propios choques, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, y después lo otro que hoy hablaba con alguien, justamente de este tema, porque, bueno, qué sé yo, por otra cuestión, y me decía esto de que nosotros vivimos los 90, ciertas cuestiones que llegan con algún delay a las provincias y qué sé yo, ¿no? En ese caso era el ajuste y qué sé yo, pero también después el tema de ponerle las recuperaciones económicas, ¿no? Y cuando hay recuperación económica, en algún punto, bueno, la gente se empieza a mover, viste que hubo una época en la que se contaba el éxito en función de la cantidad de turismo que se hacía, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, cuando yo viajaba a Buenos Aires, hubo una época en la que viajaba mucho por trabajo, pero viajaba mucho y era no decirle a mi mamá, que vive en el interior de la provincia, qué sé yo, ya no está, murió, pero en ese momento era evitarle el sufrimiento de decirle que me iba a Buenos Aires porque ella creía que yo ponía un pie en Buenos Aires y me mataban, digamos, porque se pasaba el día consumiendo los noticieros, digamos, bueno, que al día de hoy la televisión de la tarde es la televisión roja, digamos, ¿no? Es eso, el policial, la muerte, de toda la mugre peor del mundo mundial. Y bueno, y ella creía que si vos te vas a Buenos Aires, básicamente sos carne de cañón, digamos, ¿no? Entonces, ya a algún punto ya no peleé más con ella y ya directamente no le decía nada y punto. Me iba porque si no sufría mucho, qué sé yo. Y eso, fíjate vos el daño que hace, ¿no? Y que les hace a ellos también, digamos, porque Buenos Aires no es eso, de última, tampoco. Sí, bien, también. Maitena, ¿tenías alguna pregunta? Sí, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Viole. Qué lindo escucharte, Eduardo. Yo soy del Chaco, así que me siento totalmente representada por lo que decís. Y es Y así, que te da nosotros tenemos... bronca. Es Bueno, que, vos no bueno, te entendés, no estoy mintiendo, ahí hay alguien es, que es que me va a indignación confirmar. porque es tal cual lo decís, ¿viste? Hay gente que piensa que todavía andamos a caballo, no tenemos luz ni agua. Es terrible, digamos, sobre todo la desinformación y que los periodistas tampoco se informen, tampoco tengan ganas de decir, che, bueno, a ver qué hay en el Chaco, ¿viste? Esto de tener a mis compañeros yo de todo el país, por ahí cuando hacemos trabajos y demás, es como, che, qué bueno el Chaco, bueno, ¿y qué hay? Me decían mis compañeros allá. Y chicos, hay una banda de cosas, y no solo tenés Chaco, tenés Corrientes, que lo más lindo es lo que nos une, que es un puente, pero que no solo es un puente, porque somos prácticamente lo mismo. Y lo que te quería preguntar era, ¿cómo tomaste el tema de las coberturas de los dos grandes casos más importantes que tuvimos en el norte este último tiempo, que fueron el caso Cecilia y el caso de Loan, con el tema de la desaparición de Loan, que justamente fue en Corrientes, que también, no quiero decir que estuvo involucrado el gobierno, pero que hubo todo un tema ahí con el gobierno que lamentablemente es todo un trasfondo que nunca se va a saber. Y a nivel cobertura, ¿cómo se trató eso, no? Bueno, en el caso del Chaco yo creo que queda muy claro qué es lo que pasó. Ujú, sí, obvio, obvio. Porque tuvo una consecuencia directa. Lo que se buscó también en Corrientes, pero el gobierno de Corrientes yo creo que tuvo la suerte, o tiene la suerte, está teniendo la suerte, de que la elección está muy lejos del caso. No pasó con Cecilia. El Claro, caso Cecilia era un caso que quedó muy cerca de la elección y terminó determinando la elección, exacto. digamos, ¿no? Ujú. Y se notó muchísimo el tipo de cobertura que se hizo también con el caso Cecilia. Y ahí no tengo pruebas, pero no tengo duda, no estoy emitiendo un juicio de valor con respecto a Jorge Capitanich, digamos, ¿no? Porque los chaqueños lo harán, yo no vivo ahí y no es una cuestión ni siquiera ideológica, qué sé yo. Lo que sí sé, digamos, es que lo estuvieron esperando, digamos. Lo Ujú. estuvieron esperando, vieron el momento y se la Sí. cobraron con creces, digamos, con intereses Ujú. y bueno, y terminó perdiendo. También, ojo, el gobierno cometió errores de todo tipo en cuanto al manejo de la causa, sin ser responsable de Ujú. hecho, digamos, ¿no? Y también esto ya estoy haciendo análisis político, por ahí no es lo que corresponde, pero bueno, y después también cometió errores políticos, digamos, Ujú. ¿no? Que no vienen al caso. Pero la cuestión es que era una presión muy fuerte, mediática muy, muy fuerte,
que de hecho también en el caso Cecilia, fíjate, bueno, vieron ustedes, no sé si vieron y si siguen el caso, ahora también se están atenuando las imputaciones, es muy probable que eso no sea así como se vendió en un primer momento, incluso como se eleva la causa. Entonces, es muy complicado. Y en el caso de Corrientes tampoco tengo pruebas, no tengo duda de que sí se buscó lo mismo, lo que pasa es que el escenario es distinto y la distancia que hubo en este caso, digamos, con el caso Logan con las elecciones, hizo que las cosas se acomodaran. Ahora, ¿esto puede tener implicancia el año que viene cuando haya elecciones? Bueno, eso todavía nosotros Claro. no lo sabemos, digamos, ¿no? Pero no llega a lo mismo, el gobierno se recuperó. Uno ve encuestas hoy y el gobierno tiene imagen positiva, aún habiendo transitado el caso Loan, digamos, ¿no? Porque como que la gente hace esa separación de que no fue el gobernador el que raptó a Loan, digamos, ¿no? Como en algún momento incluso hasta se dicen esas cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasó con Capitanich? Poco más que Capitanich fue el que cortó en feta a Cecilia, digamos, ¿no? Así, lo digo así bruscamente. Eso fue lo que se dijo. Claro. Sí, Bien. fue mucho de lo que se transmitió, la forma en que se transmitió de los medios. Ahí, Jimena, también quería preguntarte, que creo que un poco lo comentabas al principio, pero decías si coincidías con ella, Jimena Ruiz, en que los medios fuera de la capital son muy subestimados, ¿no? Subestimados, no muy. Me abro la cosita de los mensajes, pues, ahí estoy. A ver, dice Fernando, ok. Si consigo que los medios fuera de la capital. Está sin micrófono. Algunos sí, la mayoría sí, digamos. Sí, te diría que sí. Sí. Después hay grandes firmas también en el interior que no pueden ser subestimadas, digamos, ¿no? Hay un periodista de apellido Enz que gracias a la investigación a su investigación en una revistita pequeñita de Entre Ríos, el ex gobernador está preso hoy. Ese no fue Clarín, digamos, ¿no? Hay periodistas muy valiosos en el interior que trabajan en medios muy pequeños, no tienen la visibilidad, lamentablemente, digamos, no tienen la visibilidad que deberían tener porque le hacen bien a la profesión, digamos, ¿no? En general, por lo menos se escucha otra voz, digamos, otra tonada, como decía recién ahí Maitena, ¿no? Cuando en esta gente, si veo acá mucha gente y todos seguramente hablan distinto, y eso ya es una riqueza. Con Violeta, ¿te acordás cuando también nosotros teníamos una cosa que era muy, muy federal así? Ya el solo hecho de la tonada, la tonada te da también una mirada, y tal vez eso sea la ganancia, ¿no? Más que un texto por ahí, ¿no? Incluso Sí, incluso un ritmo, ¿no? Otro ritmo, otra manera de ver, también de leer Pero incluso también pasa que hay medios de las provincias que son generados yo me acuerdo, bueno, revista Rumbos, por ejemplo, que yo colaboré durante muchos años en esa revista, se hacía ahí en Castillo, ¿no? Donde se hace el diario La Nación, y después se distribuía con los diarios de las provincias. Igual, para mí era una revista muy linda y tocaba temas, era una revista dominical igual, ¿no? Pero bueno, se generaba en la capital. Después se distribuía, así también hay diarios que se generan respecto a lo que dijiste antes, el problema de la precarización, digamos, de cómo se va deteriorando el asunto, es que Buenos Aires produce, digamos, incluso produce por encima de lo que pueden llegar a producir los medios locales, porque los medios locales están vacíos, digamos, básicamente. De hecho, volvemos al caso Logan, ¿no? Como decíamos nosotros, yo trabajo en un diario de acá, el más importante, el más viejo, el más vacío también, ¿no? Y así como está el litoral de Santa Fe, y así está la capital de Rosario. Es decir, eran como monstruos del interior, los Andes, qué sé yo, me decían el otro día, el litoral de Santa Fe, bueno, un caso rarísimo porque encima es vespertino, pero nosotros no podemos mandar a un tipo que esté 40 días a 200 kilómetros de su casa con un viático, con un hotel, es imposible,
imposible. Entonces, también eso hace que, bueno, ante la duda, viste, consumir lo que te dice alguien que está ahí, y vos no te preguntás quién financió el hotel, porque nosotros sabemos eso, pero también son colegas, qué sé yo, pero ¿quién financió el hotel? ¿Quién financió los viáticos de determinados periodistas? Bla, bla, bla. Bueno, eso. Entonces, en este caso lo que sucede es que es muy difícil, porque es caro, tener una cobertura hiperlocal bien hecha, digamos, ¿no? Y después eso exportás. No. Entonces, como no tenés eso, tenés un pibe ahí cubriendo el turno y chupa lo que ve, porque encima después tenés exigencia de agenda, ¿no? Es decir, que el medio tiene que más o menos rotar y tiene que mostrar que hay más o menos un movimiento, y para eso tener un tipo, dos tipos laburando, ¿no? O dos chicos, chicas laburando, pero no alcanzan, no hay chance, ¿no? Entonces, se termina imponiendo cualquier verdura, digamos, ¿no? Y cuando digo cualquier verdura, es cualquier verdura. Yo, hoy, los grandes medios, hoy, ayer, haciendo análisis de los gobernadores, qué sé yo, todavía no saben, por ejemplo, cómo se llama el gobernador de Corrientes, o confunden el de Corrientes con el de Salta, como pasó recién en una nota de Infobae, qué sé yo. Entonces, bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? Eduardo, ¿Sí? ahí tenemos Celeste e Iván que quieren hacer consultas. ¿Los escuchamos? Sí, Hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Celeste. Bueno, yo, no sé, me habrán notado la tonada, soy de Córdoba, y bueno, quería agregar ahí sobre todo el tema eso sobre todo yo hablo de la parte de la pica por ahí que hay entre Córdoba y Buenos Aires. Sobre todo Bueno, veo, el resto del mundo sería. sí, puede ser, sí, sí, sí. Yo veo, por ejemplo, que me entero de cuánto está, o aumentó el transporte en Buenos Aires, o aumentó el gas en Buenos Aires. Te soy sincera, a mí no me importa porque encima cada vez que entro a ver la nota, aún así con el aumento pagan, no sé, 3 veces menos de lo que estamos pagando en el interior. Entonces esas noticias por ahí yo, no sé, como que siento que la gente, sobre todo acá de Córdoba, está muy de querer defender a la provincia de lo que dicen los porteños, o bueno, bonaerenses, y no sé, o nosotros jodemos y decimos, sí, la República de Córdoba, el motor del país. No, bueno, pero ahí lo que puso, digamos, en evidencia la campaña de Schiaretti, que era un poco el problema de las asimetrías. Decía, a nosotros nos embola muchísimo, a propósito, vos hablás de dos temas que son también claves, a propósito de agenda, ¿no? Estamos hablando de agenda, agenda que importa, digamos, agenda de los servicios, ¿no? Nosotros acá en Corrientes también produce, por ejemplo, el 20% de la energía hidroeléctrica que produce la Argentina en la represa de Yacyretá. Sin embargo, pagamos la energía más cara del país. ¿Por qué? Porque esa energía de Yacyretá va a Buenos Aires, pues vuelve. Entonces nos cobran el taxi de ida y de vuelta, digamos, ¿no? Y eso nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo. Después de eso se puso como en agenda por el tema de las provincias frías y de las provincias con calor, y nosotros salimos perdiendo ahí porque no podemos refrigerarnos de otra manera que no sea con energía eléctrica. No hay otra forma de producir eficientemente frío, el frío que necesitamos para vivir. No es ya acá si no prende. En este momento, por ejemplo, yo estoy con no sé cuánto, 24 grados, pero estoy con un aire prendido, pues si no me muero, digamos, ¿no? Porque hay mucha humedad, porque llovió encima. Entonces, mi boleta de luz este mes es de 191.000 pesos. Yo tenía parientes ahí en Buenos Aires que vivían en Bernardo de Irigoyen al 600, es decir, a 4 o 5 cuadras del Obelisco, y pagaban 3.000 pesos de luz. Y bueno, ni hablemos del transporte, que nosotros yo creo que estamos como, bueno, Córdoba, 1.200, 1.300 pesos el transporte, y ellos pegaron el grito en el cielo cuando pasó a 300, a 400 pesos, y ahí se armó un escándalo porque no les importa. No, yo creo que ni se dan cuenta que el problema no son ellos solos, no son el ombligo del mundo, pero no pueden dar vuelta a la mirada, ¿no? Les cuesta mucho dar vuelta a la mirada,
y entender que otro tiene otro problema más grande, digamos, ¿no? Y que no es solamente un chillar, no, estamos reclamando por una asimetría histórica, digamos, ¿no? Pues tenemos condiciones que desfavorecen nuestro crecimiento y favorece el de ellos, históricamente, ¿no? Entonces, ese es el tema, cómo hacer para mostrar todo el tiempo sin parecer que nos estamos quejando, uy, los del interior que se quejan con los porteños. No, estamos reclamando y nos embola porque estamos pagando de más, porque vivimos mal, porque nos acostumbramos y estamos además financiándolos, digamos, ¿no? Porque ese es el otro asunto. Estamos financiando el transporte, estamos financiando la energía, estamos financiando el agua. Yo quiero saber qué pasaría si un porteño de clase media paga 190.000 pesos de luz, ¿qué pasaría? ¿No? Bueno, ahora más o menos creo que empiezan a pagar, porque se terminó el asuntesqui ese que tenían ellos, que son la masa de votantes más grande. Muy interesante. También pensaba, y le doy la palabra, estaba primero, había otra persona antes de Natalia, Iván, ahora le doy la palabra a Iván, pero pensaba que qué bueno también, bueno, también en esto que es federal, también hay gente de Buenos Aires, eh, para que no, estamos todos en el mismo país, ¿no? Pero pensaba que qué bueno también porque esto cuando uno hace periodismo, uno empieza a estudiar, también parece, hay un momento en que parece que tiene que irse a la capital para poder formarse y realmente curtirse, y qué bueno también que las voces se vayan multiplicando por el territorio, porque ante esto que cuenta Eduardo, y que por ahí nos frustra un poco, y pensamos, yo también trabajé muchos años en Buenos Aires, cuando me volví a Río Negro era como, bueno, ¿qué voy a hacer desde acá? Y estamos ahí empujando, tejiendo redes, formándome, como para también, bueno, que las cosas se multipliquen en los territorios. Entonces, bueno, pienso en eso, ¿no? Qué interesante que todas estas voces que están queriendo hacer comunicación sepan que también en sus lugares se puede hacer, ¿no? Que no hay que siempre pensar en que, bueno, para poder crecer me tengo que ir a la capital. De hecho, hablábamos de este festival de periodismo que ocurre próximamente en Bariloche, que va a venir Eduardo, que yo les contaba que, bueno, si alguien anda por acá cerca, acérquese, hay que ir armando como pequeños fogoncitos bueno, para poder contar, para poder sumar voces. Le doy la palabra a Iván. Está bueno decir, no es contra Buenos Aires. Claro, obviamente, obviamente. Bueno, pero que entendés por qué hay bronca también. Sí, digamos, sí, sí, no, si yo... por supuesto, por supuesto. Y aparte de esto, ¿no? Yo no sabía que se pagaban no sé, 160.000 de luz. Viste, en Bariloche pagamos 1.600 el boleto colectivo. Y yo digo, ¿cuándo va a explotar todo? Porque para trabajar una persona nos tenemos que tomar un colectivo, o sea, 1.600 pesos. No sé, ahora si comparado con otras provincias, capaz que es barato, pero para mí es una más o locura. menos está ahí, pero por ejemplo, viste, también el otro asunto es la nafta, ¿no? ¿Cuánto pagamos la nafta nosotros que estamos más lejos de la zona de ustedes? ¿Cuánto pagan en el centro? Y bueno, y ahí de nuevo perdemos, ¿no? Sí, sí. Iván. No, sí. Quería hacerle una pregunta al señor Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Iván? Yo entiendo la posición que estaban hablando de Buenos Aires y yo estuve viviendo varios años en Buenos Aires y eso, porque estuve estudiando. Igual mi pregunta no es con eso. O sea, hay cosas más baratas y cosas más caras, porque ahora estoy viviendo en San Luis. O sea, el colectivo está más caro acá. El colectivo en Buenos Aires está más barato. Pero hay cosas también así, la comida o cosas así que están un poco más caras, depende del lugar. Pero bueno, esa no era mi pregunta. Mi pregunta es ¿cuántos trabajadores hay en el diario, en el litoral, más o menos? No, ahora está vacío. Cuando te digo vacío, digamos, seremos 20, 25. Éramos, bueno, entre 100, 150. En el último tiempo se mantuvo, digamos, ¿no? Se mantuvo más o menos en un promedio de 60, era un diario mediano tirando a chico, digamos, ¿no?
Y hoy ya es el recuerdo de lo que fue, digamos, ¿no? Es un diario muy chico y te digo por qué es muy chico, porque mantiene su lógica industrial. Entonces, mientras mantenga la lógica industrial demanda muchas manos, porque vos tenés que poner a funcionar un taller para imprimir, necesitas un armado, necesitas diseñadores, necesitas maquetadores, necesitas una cantidad, una cadena de industria de correctores, etcétera, cosa que mucha gente ya da como por descontada porque en la lógica digital todo ese proceso no está. Entonces es más eficiente ponerle, por lo menos que la lógica industrial, porque además es una cuenta que yo hago hace bastante tiempo y que, bueno, ya no se entiende más que por un capricho, digamos, ¿no? En carácter de que vos le vas a ver, esto es la pelea que yo tengo con el dueño del diario, ¿no? Es decir, en carácter de que nosotros le vamos a vender algo a alguien un día después, cuando ya lo tuvo 24 horas antes y, bueno, medio gratis, digamos, porque nada es gratis, pero gratis, ¿no? Entonces, o le das un algo, digamos, que sea diferencial, o no te va a comprar, entonces tu negocio está condenado. Y bueno, y es lo que está pasando, porque los diarios en general, fíjate que recién hablábamos de que los portales tienen ese problema. Imagínate los diarios que tienen además lógica industrial. Estamos yendo y no es porque no sepamos, porque los periodistas, no, porque nosotros no tomamos decisiones sobre empresas que no son nuestras, digamos, ¿no? Pues si fueran empresas nuestras, ya hace rato tomaríamos otro tipo de decisiones en función de los consumos, porque también acá es una cosa, no sé, acá estamos todos medio, me parece que hay más chicos, más grandes, pero tenemos más o menos un rango ahí etario que yo me animaría a preguntar cómo consumen y es muy difícil que me digan que acá, todos los que estamos acá, consumieron en la última semana diario de papel o televisión de abierta, qué sé yo. Me parece que el consumo es de otra manera, entonces nosotros ¿qué le estamos obligando a qué, a quién, qué cosa? Y entonces ahí se complica mucho. Y bueno, sin contar que después la lógica industrial es cara y tenés que mantenerla. Y en provincias como esta también, el otro problema de la centralización de la Argentina es que no tenés grandes empresarios que puedan mantener una pauta privada que te permita desarrollar el negocio periodístico, digamos. También está concentrada en los grandes centros urbanos, digamos, que pueden ser Buenos Aires, sí, pero también vamos a suponer que puede ser Rosario, ponerle Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y medio que para de contar, digamos, ¿no? Después el resto es el negocio estatal, es publicidad pública, es pauta pública. Y de ahí tenés el otro problema, que es abrir ya una caja de Pandora, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Entonces cada vez se achica más, Iván. Eso creo que era la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Seguimos ahí con Natalia. Bueno, no, yo era un poco lo que hablaban de antes de Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, soy re porteña, odio Buenos Aires cada vez más. En realidad me quiero ir afuera porque la verdad que es tremendo. Como lo dicen, y yo lo vivo, trabajo en Plaza de Mayo, así que lo vivo todos los días. Y era compartir un poco lo que me pasó una vez, hace unos años que estaba en Jujuy, y todas las noches prendíamos la tele con mi familia para ver las noticias o algo, y era como estar acá en Buenos Aires. Entonces nos decíamos, ¿por qué? Yo quiero escuchar las noticias de lo que pasa acá en Tilcara, no sé, en Purmamarca, porque estábamos ahí, y no, en ningún lado podíamos ver una noticia del lugar. Es que pasa eso. Y entonces es como al revés, ¿no? Porque yo quería enterarme qué estaba pasando ahí. Y otra cosa que también que yo que soy de acá de Buenos Aires, que lo puedo decir, digamos, porque vivo acá y que tengo todo en la mano, hago una cuadra y tengo 40 colectivos que pasan, no tienen transporte. Hay muchos pueblos, hay muchas ciudades que no tienen transporte público, ¿no? O sea, Catamarca no tiene transporte público, Jujuy por lo menos... Bueno, eso es lo que quería decirle a Iván, pues, bueno, pero la comida la pagás vos, el transporte la pagamos entre todos, por eso es barato, ¿no? Entonces, está bien que hay cosas que salen más caras,
porque vos también en Buenos Aires pagás servicios, ¿no? Claro. Servicios de calidad que en general también muchas veces no tenés en otros lugares. Y está bien, pero lo pagás porque te están dando un servicio, ¿no? La discusión que nosotros tenemos con lo barato o la gratuidad de ciertos servicios públicos es que eso está financiado por otro que Claro. no lo tiene, digamos, ¿no? Porque Claro. vos podés comprar la comida, qué sé yo, más cara si querés, pero estás pagando vos, digamos, ¿no? Imagínate que nosotros financiemos también ponerle la comida en 14 pasos de no sé qué restaurante de Puerto Madero, porque no, digamos, ¿no? Claro. Y esa es la discusión, es decir, ¿por qué el servicio público del transporte, por qué la nafta, por qué la energía tienen que ser subsidiadas, digamos, ¿no? Es un poco. ¿Y qué pasa, Eduardo, con porque yo sé que hay algunas provincias que tienen canales propios, como San Juan y Mendoza, que sé que tienen canales, no sé cuántas provincias más. ¿Qué pasa con esos canales propios, con la información, con las noticias? Acá nosotros no tenemos canales públicos, ¿no? Hay sí radios públicas, hay una red viste, la Radio Nacional tenía una red y acá teníamos 2 emisoras que están en el interior de amplitud modulada y se están vaciando, digamos, ¿no? Y los canales de televisión, hay uno de aire y el resto de cable. Hay muchos de cable que surgieron en el último tiempo, ponerle en la última década. El canal de televisión de aire sí es más viejo, tiene, ponerle más, creo que 60 años, una cosa así, 50, 60. El diario donde yo trabajo es el más viejo, tiene 64, cumplió, va por el 65. Y después los canales son más nuevos. En general, lo que sucede con los canales es que la mayoría de la programación es como enlatada, que venden el espacio, lleva tu programa y bueno, y eso. Muy difícil, o sea, hay sí canales que tienen noticieros. La lógica del noticiero es una lógica también más de nota que de noticiero, te diría, ¿no? Es muy difícil que te cubran una cosa en vivo, que estén en el momento, en el lugar de los hechos de determinada cosa. Es como que van, hacen la nota, vienen, traen, editan. A una cobertura general. Claro. Así funciona, digamos, y la lógica del noticiero. Y después, por supuesto, también está la otra lógica, que es la de ser reproductores de ciertos canales nacionales. Entonces, tienen determinados días o momentos del día una agenda local, después se complementa con la agenda nacional y los noticieros también van echando información nacional, digamos, generada por los otros noticieros. Pasa también en la radio. Y bueno, hace rato que pasa también con los impresos, hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que empezó eso con los impresos, en el formato de los impresos, y después eso se fue replicando en la tele y en la radio, ¿no? Bueno, gracias. De nada. No sé si alguien tiene más preguntas. Qué bueno ver, no sé qué les parece a ustedes, pero después de ver tantas cosas en teoría, ¿no? A veces esto de la agenda setting, la teoría del encuadre, bueno, muchas cosas que fuimos viendo de manera de los conceptos, ¿no? Pero creo que la forma más concreta de comprenderlo es con la práctica, entonces, con el oficio, con el trayecto. Así que qué bueno, Eduardo, los ejemplos que nos traes a la clase. Jimena dice una cosa que yo lo pongo para discutir. Yo daría vuelta a eso que dice Jimena. A ver qué dice, que no le alcancé. Dice, qué bueno que sería que algún día la Argentina sea una sola. Parece que vivimos muchos países dentro de uno. Yo creo que el problema es que creemos que querramos que sea una sola, digamos. Acá me parece que, por eso digo, te daría vuelta para discutir, ¿no? Para pensar, es que tenemos que entender que somos así de diversos. Es decir, que no es lo mismo el sur, no es lo mismo la Patagonia, qué sé yo, incluso ahí Río Negro, Bariloche, que subir un poco, no es lo mismo La Pampa, no es lo mismo el centro, qué sé yo, Mendoza, no es lo mismo el litoral y no es lo mismo el NOA. Somos distintos, pero
a mí me parece que ese deber ser de una sola Argentina en función de las diversidades y no de la uniformidad, digamos, ¿no? Sí, por decir, porque lo que justamente estamos puteando es porque la mirada porteñocentrista se cuela, digamos, ¿no? Entonces, y es como que todos tenemos que ir en ese ritmo. No, sí, derecho sí, ni hablar. Pero esto de la mirada, sí, a mí me parece que sí, que es entender que somos argentinos, pero que hay argentinos que tienen una mirada en el litoral, en la Mesopotamia, una cosa que es distinta en el NOA, la Pampa, en el sur, etcétera, ¿no? Porque además eso nos hace, nos da toda la riqueza que tiene este país, que te sorprende, incluso a uno recorriéndolo, te sorprende. Yo hace poco conocí ahí la zona de la Angostura y San Martín, y qué sé yo, y es otro país, y es mi país también, digamos, ¿no? Y a mí me hace sentir muy bien eso, me hace sentir orgulloso, qué sé yo. También me embola todo el resto, ¿no? Pero está bueno. Para Bueno. pensar. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que la charla podría seguir muchísimo porque hay muchísimos temas, pero no te queríamos tampoco quitar tanto tiempo. Pero si alguien más se quedó con ganas de preguntar algo o de ganas de No hay algún... problema, yo no tengo problema. Está bien, si alguien tiene ganas de sumar alguna una consulta o algo, no sé si les queda alguna duda para aprovechar que la voz de la experiencia. Yo si no me voy a preguntarte por tu último libro. Espera, Porque- a ver, ¿dónde está? que si bien nos salimos un poquito del tema, creo que también es interesante saber, ¿no? Cómo dentro de lo que es Pues yo estoy con la un coso ahí comunicación podemos... a ver, ahí, ¿se ve? Ahí. Nada, es un libro es un libro de crónicas y perfiles que vamos a presentar ahora ahí el sábado en Bariloche, que tiene un perfil largo, inédito, digamos, escrito especialmente para el libro, digamos, que es lo que le da el título al libro, y después el resto son crónicas y perfiles que tienen como un denominador común, que a mí hay algo que me interpela mucho, que es el agua siempre, y un poco porque vivo rodeado de agua, vivo en el agua, que cuando hoy leía una cosa, a ver, que es muy tremenda, que lo dijo alguien, el agua cuando falta es emergencia, pero cuando sobra es catástrofe. Y nosotros pasamos de la emergencia a la catástrofe sin solución de continuidad, digamos, ahí, porque vivimos en un territorio así, digamos. La provincia de Corrientes es un territorio que en épocas de normalidad tiene el 60% de su territorio tierra y el 40% agua, y en momentos de crecida o de lluvia se revierte la ecuación, digamos, pasa a ser 60% agua y 40% tierra. Cuando esto se desequilibra, es un problema, porque se desequilibra como en el último tiempo, que no llueve hace no sé cuánto, nos quemamos, los incendios y qué sé yo, y bueno, entonces es una cosa que nos determina mucho a nosotros, el agua. Y entonces son crónicas y perfiles que tienen como ese denominador, son historias totalmente distintas, pero que tienen ese denominador común, ¿no? Ahí el estero también es otro de los puntos que a mí me interpela mucho. Yo tengo otro libro que escribí sobre el estero, sobre los esteros de Liberá, que no sé si los conocen, es una de nuestras maravillas. Si pueden, está bueno que lo conozcan. Y entonces ahí suceden muchas cosas, digamos, adentro de ese territorio suceden muchas cosas. Y encontré un tipo y bueno, me voló la cabeza ese tipo, entonces lo perseguí hasta que me senté a conversar con él mucho tiempo, fueron casi 2 años de charlar con él y salió una cosa larga ahí, qué sé yo.
Y después, el resto son crónicas que fui escribiendo a lo largo del tiempo y bueno, se armó este librito con este hilo y con este hilo y bueno, son más o menos, son 7 crónicas, perfiles, pero que están ahí condensadas 20 años de trabajo. Hay una primera crónica del 2004 y de ahí para acá a esta inédita, ¿no? Entonces, es como hacer una práctica, porque yo tengo otras crónicas escritas sobre el agua, pero aguas más grandes. Entonces, hice como una primera aproximación, digamos, ¿no? Ahí está, mira, tienen un minuto, les cuento, a ver qué me dicen ustedes. Pero ahí tenés otro asunto de esto de la agenda, de cómo disputar la agenda. Yo me siento cómodo escribiendo sobre esta agua, ¿no? Sobre mi agua. Sin embargo, yo tengo crónicas escritas sobre Cuba, sobre Panamá, digamos, el canal de Panamá, el lago Titicaca, el río Urubamba, en el Machu Picchu, el Mediterráneo. De hecho, yo hablaba con Violeta porque ella escribió una cosa muy, muy impresionante sobre un viaje que hice yo hace poco y que tuve que cruzarme en balsa hasta Chiloé. Esa agua también, y así aguas, ¿no? El Mediterráneo, eso, qué sé yo. Bueno, en ese viaje que fui hasta Chiloé, por primera vez, nosotros tenemos el Atlántico. De hecho, vamos acá a Mar del Plata, Brasil, qué sé yo, que es lo que nos queda cerca a nosotros, y es nuestro mar. Y en ese viaje también, bueno, conocí el Pacífico, o sea, uní las dos, bueno, esas aguas. Y a mí me cuesta un poco, digamos, ¿no? Tengo, ¿no? Pero me cuesta un poco decir, hacer, qué sé yo, no sé, las crónicas de agua y escribir suelto de cuerpo sobre, bueno, esto que digo, ¿no? Sobre el Pacífico, sobre el Mediterráneo, el Titicaca qué sé yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ahí quedará, digamos, haré el intento en la próxima. Qué bueno, bueno, arrancamos con un tema de agenda y qué bueno también terminar con esto que todo está como relacionado, pero también salirse un poco de ese diario, de esa agenda y poder darle tiempo, ¿no? También a las cosas, a las crónicas, que son temas que también, ¿no? Nos van cruzando y salen de esa diaria, ¿no? Finalmente son lo que muchas veces, por lo menos a mí, me nutre muchísimo dentro de lo que es este hacer, ¿no? Así que... Bueno, Eduardo, qué bueno. Bueno, te vamos a tener por acá prontito. María, no sé si querías agregar algo. Sí, por ahí pienso que en una de las actividades que trabajamos con los estudiantes, justamente pensábamos en esos temas y las estrategias para romper la agenda, ¿no? Y creo que esto que nos comenta nuestro compañero respecto a su libro es justamente eso, ¿no? Cómo poder tomar otros temas que son importantes y que muchas veces no están en la agenda mediática y que hay que reivindicarlos, profundizarlos y trabajarlos con mucho compromiso para abordar, digamos, la importancia. Lauti, ¿querés comentar algo? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Nada, invitarlo a Eduardo a que, ya que escribe sobre aguas, que si puede escribir algo sobre las aguas de la Patagonia, que todo el tiempo están en peligro. Nada, hacerle esa invitación. Bueno. Y ya que va a andar por acá, espero que ya algo lo pueda mirado, hacer. ya puse mi pata en el lago, ya lo navegué. O sea, viste, es juntar experiencias y encontrarle después el punto que te hace escribir, ¿no? Eso, pero incluso en estas otras agendas del agua, el punto es eso, digamos, el agua que es un bien que podemos romper, ¿no? Lo que falta, esto que decía alguien por acá, ¿no? Es decir, el agua cuando falta es emergencia, cuando sobra es catástrofe. Bueno, en el equilibrio ese
qué hacemos nosotros, ¿no? Por ese equilibrio también. Entonces, encontrar una cosa sin que sea una cosa ecológica, digamos, de, bueno, vamos a la... No, sino poder contar historias, pero que el trasfondo sea ese otro, digamos, ¿no? Conservar nuestro planeta, etcétera. Incluso tenerlo como, qué sé yo, el lago ahí en Bariloche, que yo Nahuel Huapi. lo Nahuel Huapi. en el Nahuel, y lo navegué. Voy a usar una palabra que usa un poeta correntino para describir el Iberá, es maravillante, ¿no? Es como una cosa que te cuesta mucho poner en palabras cuando te dejas atravesar por la experiencia, ¿no? Por eso tal vez no lo puedo escribir todavía, porque me pasó incluso con el Urubamba, ¿no? Cuando vos llegás a ese lugar y te es tan grande lo que te entra por todos los sentidos, que difícilmente encuentres las palabras para poder escribir. Entonces es cuestión de destrabarlo después y tener que dejarlo nomás, que se destrabe, no forzar ese... Y él me parece lo que me está pasando con Nahuel Huapi. Ya va a salir. Ya va a salir. Bueno, vamos a llegar hasta acá hoy entonces. Eduardo, te agradecemos muchísimo tu participación, en realidad esto, ¿no? Que nos compartas tu hacer, tu experiencia y creo que esto, ¿no? Seguir pensándonos como territorio, seguir sumando voces, seguir interpelándonos. A mí me sigue apasionando y bueno, eso, no sé, eso me pasa a mí. Está buenísimo que lo podamos por ahí compartir, así que bueno, gracias a todos los que se sumaron y sobre todo gracias a vos. María, no sé si querés decir algo para cerrar. También después los demás no se vayan, los que quieran quedarse haciendo preguntas por el trabajo final. Sí, solo agradecerte nuevamente por este tiempo, muy interesante todo lo que nos planteaste y nos dejás pensando y reflexionando sobre estas líneas, así que muchas gracias por este ratito y por toda tu generosidad para compartir tu experiencia que nos nutre un montón. Así que bueno, como dice Viole, ahora nos quedamos unos 10 minutitos por si hay alguna otra duda del trabajo final. Bueno, gracias a ustedes, gracias María, gracias Violeta, yo creo que te veo, así que sí. mañana estoy saliendo para allá y bueno, el resto, gracias por participar, espero que les haya servido. No crean igual todo lo que yo les digo, duden de todo, pero bueno, un gusto, no, la verdad que un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.